Hey, buenos días. Esta es nuestra clase de Odisea, demostración de la existencia de Dios en este apartado a la luz de la primera vía de Santo Tomás de Aquino. Hemos visto que nos dice Santo Tomás de Aquino que en este mundo hay algunas cosas que se mueven. Al decir en este mundo todo se mueve. Recuerden que Heráclito decía, todo fluye, todo cambia. Nada permanece estático, todo está en movimiento. Y lógicamente que no se está hablando de un movimiento local, de cambio de lugar, o que el movimiento de los astros también es un movimiento local. Tampoco se está hablando de un movimiento mecánico por impulso, o por golpear una realidad para que se mueva a otro lugar. Aquí se está hablando de un movimiento transformativo, ¿verdad? Evolutivo. Todos los seres de este mundo están evolucionando, cambiando, dejando de ser lo que son y convirtiéndose en otro ser. Lo que no crece envejece, lo que no se forma se deforma, pero todas las cosas están en constante cambio. Y el movimiento más radical es el que está por debajo. Aristóteles veía, por ejemplo, que había un movimiento de crecimiento, que Aristóteles le llamaba cuantitativo. Había un movimiento de transformación a nivel de accidentes, que Aristóteles le llamaba alteración, movimiento de alteración. No estamos hablando ni de la alteración ni del crecimiento. Por ejemplo, si un niño envejece, se alteró, pero su esencia sigue siendo animal racional, sigue siendo humana. Alterarse es no cambiar la esencia, sino cambiar los accidentes. Entonces, si algo cambia de color y sigue siendo lo mismo, se alteró, pero no se transformó. Entonces, hay un movimiento de alteración, un movimiento de crecimiento y un movimiento de transformación. ¿Cuál es el más radical de los tres? Si yo me altero, puedo seguir siendo yo mismo, no me transformo. Si yo crezco, puedo seguir siendo yo mismo, no me transformo. Pero si yo me transformo, necesariamente se transforma también el crecimiento y la alteración. En otras palabras, la raíz de todos los otros cambios es la esencia, la base, y a ese movimiento de transformación, de creación del ser o de destrucción del ser hacia otro ser, ¿verdad? Pues es lo que se le llama movimiento óntico, al movimiento radical, al que está en la base de todas las cosas. Todas las cosas cambian. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrar a Tomás de Aquino, cuando nos dice, en este mundo hay algunas cosas que se mueven. Tal vez estamos dejando afuera, recuerden que Tomás decía, Aristóteles distinguía tres tipos de producción. Una producción que era artificial, ese sería un movimiento mecánico, lógicamente. El hombre cuando crea es uniendo, empatando, forjando cosas, pero es un movimiento por impulso, ¿no? Es un movimiento mecánico, propiamente dicho. Otra cosa sería cómo se explica el paso de las ideas al cuerpo, ¿verdad? Quiero mover la mano y la muevo. Quiero caminar y camino. ¿Cómo se explica el movimiento del espíritu al cuerpo? Eso sería otra temática que no está por lo menos considerada en esta primera reflexión de lo que se llama el movimiento artificial, el movimiento. Se habla de artificio cuando el hombre crea cosas. ¿Y de dónde vienen esas cosas? De la mano del hombre, del hombre como operario. El hombre crea una casa, crea un abanico, crea un teléfono. Entonces, tampoco estamos hablando en la vía de ese movimiento artificial, que las cosas vienen del no ser, pero de un no ser artificial,
a un ser artificial. Un carro, un edificio, una computadora son artificios. Si decimos algunos, Tomás está buscando un movimiento más radical, el movimiento natural. Ahí es donde está, no la primera vía, ahí están todas las vías. En el movimiento de naturaleza. Las cosas se mueven sin el hombre moverlas, y no son estáticas. Las cosas están cambiando, están formándose, están llegando a ser lo que son. Los árboles están llegando a ser, de no ser árboles, todos los árboles están llegando a ser o a deshacerse. Todos los animales de la tierra han llegado a ser. No son eternos, no han estado ahí escondidos, ni tampoco se hicieron ellos mismos como el que déjame hacerme como si ellos existieran antes, sino que son un producto, no fueron autoproducidos, fueron hechos por ese movimiento evolutivo, evolucionaron y llegaron a ser. Nosotros, los seres humanos, que también, como diría Aristóteles, somos un modelo del universo, minicosmo, el ser más perfecto que hay sobre esta tierra, también hemos llegado a ser. Hemos venido desde el no ser al ser de una manera natural, de una manera biológica. Hemos desarrollado, hemos evolucionado cada ser a eso. Se le llama también ontogénesis. Ontogénesis se le llama en ciencias, en antropología física, movimiento ontogenético. Cada ser evoluciona al desarrollo de su propia perfección, de su propio ser. Entonces decíamos, ¿cuál es el misterio que explica esta evolución? Bueno, Aristóteles decía que cada ser lleva por dentro el principio de su propio movimiento. Eso Tomás no lo va a aceptar. No existe el motor que mueve, no existe dentro de nosotros. En el huevo no está el pollo. En el huevo no está el pollo. En el pollo no está la gallina. No existe eso que Aristóteles le llamaba entelequia. Tienen el ser hacia el cual se dirigen. Tienen el ser hacia el cual se dirigen. Porque Aristóteles diría, ¿cómo se van a dirigir a un ser si ese ser no lo mueve? Y si ese ser lo mueve, ese ser tiene que existir. Entonces, la gallina existe en el huevo, el pollito existe en el huevo, porque ¿cómo va el huevo a llegar pollito si la gallina no lo atrae, no lo forza? Porque si la materia es receptiva, no pone el ser. ¿Quién pone la gallina en el huevo? Ella misma es la que de alguna forma está saliendo. Entonces Aristóteles nos decía, entelequia, tienen el ser hacia el cual se mueve. Eso significa entelequia. Ahora bien, no lo tienen, diría Aristóteles, de forma individual, sino que lo tienen de forma genérica. Ahí está el tema de discusión de Aristóteles. ¿Existe o no existe el ser universal? O sea, Aristóteles diría, individualmente no existe, pero universalmente sí existe. La gallina de las gallinas está haciendo que cada gallina llegue a ser. Entonces, el perro de los perros sería como dice Etienne Gilson, las ideas de Platón bajadas a la tierra, ¿no? El perro de los perros está haciendo. Entonces, el conjunto de todas esas ideas sería el motor inmóvil de Aristóteles, que atrae, que por atracción llama a todos los seres a ser lo que son. Y lógicamente entra Tomás en escena y dice que el motor inmóvil no lo podemos entender de esa manera, como una fuerza identificada con todo lo creado y que llama a todo lo creado de alguna forma hacia su fin de forma individual, y de alguna forma la repetición de todos estos actos se convierte como en una unidad virtual, una unidad mental, porque realmente para Aristóteles no existe más que este mundo. Entonces hay que entender que ese ser
existe en un sentido y en otro sentido no existe. Aunque Aristóteles lo quiere resolver, que no existe de forma material, el espíritu de Aristóteles no es un espíritu sustantivo, es un espíritu virtual. La sustancia de Aristóteles está en la materia, no está en el espíritu. Por lo tanto, ese espíritu no es existente. Entonces, es un espíritu mental, virtual, que de alguna forma depende de la materia. Entonces, Tomás ya es otra cosa. Tomás te va a admitir que hay existencia de seres espirituales. Bueno, volviendo al tema del movimiento, el movimiento óntico. En este mundo hay algunas cosas que se mueven y todo lo que se mueve por otro. Así comienza la primera vía. O sea, que nada se mueve a sí mismo. Hay que buscar la causa del movimiento en otro ser. Es verdad que Aristóteles encontraba la causa del movimiento en otro, pero en otro genérico, de frente al ser particular. Pero al final era el mismo ser que se estaba automoviendo. Lo que se mueve por otro. Y no se mueve por atracción, sino que se mueve por impulsión. O sea, el movimiento no está al final. Quien mueve no es el acto final. Quien mueve es el que pone el movimiento, el que impulsa el movimiento. Bueno, entonces, si decimos que en este mundo hay algunas cosas que se mueven, parecería ser que algunas quedan fuera en este movimiento evolutivo, en este movimiento de transformación. Lo más fácil de entender, porque no tenemos a Tomás aquí a preguntarle, si uno le pregunta, ¿en este mundo todo se mueve o solo son algunas cosas las que se mueven? Lo más fácil de entender es que los seres vivos evolucionan y los seres inorgánicos, los minerales, agua, fuego, aire, tierra, pues parecería que no tienen el movimiento óntico. ¿Y por qué? Porque no pasan como los árboles de semilla a árboles, o no pasan como los animales de huevo, de huevo y de embrión a feto. No tienen esa evolución. Sin embargo, si uno fija la atención, todos los seres minerales que existen, ya la ciencia nos ha demostrado hoy día, tienen, aunque sea por siglos, su proceso de evolución. Tal vez no lo tienen de una forma tan rápida, ni lo tienen de forma vital como lo vemos en los seres vivos, pero el ámbar es resina que se fue petrificando. El petróleo, una de las teorías era la grasa de los dinosaurios que se fue petrificando. Y así cada capa de la Tierra tiene su historia evolutiva, de tal manera que las cosas, el diamante, el oro, la bauxita, la perla, los distintos tipos de minerales que existen en el universo, aunque no sean seres vivos, han pasado o están pasando de forma más lenta, aunque sea por siglos, están pasando por un proceso también de hacerse, del no ser al ser, un proceso de transformación evolutiva, con más tiempo, pero al final es el mismo proceso de transformación. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué los seres evolucionan del no ser al ser? Si no son ese ser al que se encaminan. Ese es el problema. Porque si admitimos que evolucionan porque sí, porque esa es su ley, no estamos explicando nada. Porque al decir que esa es su ley, lo que estamos diciendo es que es algo que estamos viendo que se repite. Y entonces lo que estamos haciendo es describiendo, no explicando. Viendo lo que pasa, no dando las razones de por qué pasa. Entonces, no se resuelve con porque sí o porque son así, no se resuelve el por qué son así. Entonces, la pregunta es ¿por qué se mueven las cosas del no ser al ser? ¿Y por qué la pregunta es importante? Porque ante nuestra mente lo que está aconteciendo es algo imposible. Que tú veas que una pintura la haga un pintor
que la pintura salga del pintor, eso es lógico. Que tú veas que una pintura se autocree sin pintor, ya eso es locura. Que tú observes que una escultura se forje sin escultor, ya eso es locura. La mente, nuestra lógica, tendría que romperse para entrar en el absurdo. No podemos aceptar una pintura sin pintor, un arte sin artista. No podemos aceptar una canción sin cantante. No podemos aceptar una obra sin actores. Ah, no, mira, que están haciendo una obra de teatro, qué buena salió. Y los actores, no había actores. Eso es inaceptable por nuestra mente. Pero mira qué cuadro más interesante. ¿Y quién lo hizo? Nadie lo hizo. Bueno, pues entonces es eterno. ¿Cómo que es eterno? No, antes no existía, de eso estamos conscientes. Ah, pues alguien lo hizo. No, nadie lo hizo. Bueno, pues entonces se hizo a sí mismo, lo cual es imposible, porque eso significa que el cuadro existía antes de hacerse. Porque ¿cómo se va a hacer si no existía? Y tendría que ser inteligente y tener el poder de hacerse. Y eso tampoco es real. Entonces, ¿de dónde diablos salió el cuadro si no existe el autor? Bueno, es que los cuadros son así. Bueno, ¿qué significa que son así? Que estamos acostumbrados a ver cuadros que nadie lo hace y desde chiquito lo hemos estado viendo y nos hemos acostumbrado a un mundo mágico y se nos ha perdido la magia. Nos hemos acostumbrado a un mundo mágico y se nos ha perdido la magia. Por lo tanto, necesitamos que despierten los filósofos y comiencen a asombrarse, comiencen a admirarse, que despierte el espíritu filosófico de la humanidad y comience a preguntar, ¿y por qué se mueven? ¿Por qué si yo dejé una gallina en el campo, cuando vuelvo hay 10 pollitos? ¿Y de dónde diablos salieron los pollitos? De la gallina. Pero yo veo la gallina ahí. No, que fue que puso huevos. ¿Y esos huevos de dónde salieron? De la gallina. ¿Pero y cómo lo hizo? Es que ella es así. Entonces, nos hemos acostumbrado a un mundo mágico que no tiene explicación. Y no se explica diciendo que los cuadros son así. Si las casas se autohicieran a sí mismas, o sea que de repente no necesitáramos obreros, ni necesitáramos ingenieros, sino que de repente viene la arena de la playa, se convierte en bloc, viene la varilla y se convierte en hierro, viene el hierro, se convierte en varilla y de repente se va creando un edificio, como se crea un árbol, viéramos que la materia se hiciera edificio constantemente, es la misma magia. Entonces uno se acostumbraría a un mundo. Y ven acá, ¿y por qué los edificios pasan de la varilla y del cemento a edificios? Porque son así. No son así. Eso no es natural. Eso no es natural. Y lo natural tampoco es natural, entendido como causa final, sino que hay que buscar la explicación. Eso es magia. Lo que estamos viendo es una locura. Estamos viviendo en un mundo loco, estamos viviendo en un mundo mágico y el filósofo es el que despierta para darse cuenta de que es imposible que una semilla se convierta en árbol. Eso es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque no hay árbol en la semilla. Es imposible que los huevos se conviertan en reptiles, en pollitos. Eso es imposible. ¿Por qué imposible? Porque no existen. ¿Y de dónde salen? Ellos están haciendo imposible también porque no existían. ¿Y de dónde salen? Hay que buscar la filosofía, hay que despertar hay que abrirse al asombro, hay que entrar en el misterio y hay que buscar la explicación. La ciencia es descriptiva, la ciencia no es filosófica, la ciencia no da las razones, la ciencia describe los procesos, no dice los por qué, sino que te dice cómo son las cosas, pero no se pregunta por qué son así,
filosóficamente hablando, cuáles son sus causas, por qué, en el sentido causa final, para qué, y por qué, de dónde vienen, por qué son en vez de no ser. Eso no son preguntas científicas, son preguntas filosóficas. Bueno, entonces, entrando al problema, este mundo está hecho por el movimiento óntico. ¿Qué movimiento? El movimiento creador del ser. ¿Y de dónde viene ese movimiento? La respuesta que parece más clara ante nosotros es la vida. Si digo la vida, estamos dejando afuera los seres inorgánicos. Estoy hablando de las plantas, estoy hablando de los animales, estoy hablando de los seres humanos, pero dejo afuera los seres inorgánicos. Y vale también una reflexión, porque uno podría caer en el engaño de que es la vida la que crea, la materia es receptiva y la vida es activa. Entonces es la vida la que crea el ser en la materia. Algo así como que la vida sería el artesano y la materia, la madera, entonces se convierte en mesa gracias al artesano, donde el artesano es la vida, que coge lo que se come, lo que se bebe y lo transforma y lo en el ser producido. Bueno, se nos acabó el tiempo, entramos dentro de unos 15 minutos para la segunda sesión. Hasta ahorita.